¿Cuál fue la noticia más difícil que tuviste que darle a alguien? Le dije a mi papá que mi mamá había fallecido. Él la había visto justo en el hospital y dijo que estaba bien. Por primera vez en meses había esperanza en su voz. Ella murió justo después de que él se fue, cuando su hermano estaba con ella. Fue una de esas situaciones en las que se da una esperanza. Su hermano me lo dijo, lo cual, siendo completamente honesto, fue probablemente una llamada telefónica más difícil que la que hice. Luego, menos de 4 meses después, le dije a los hermanos de mi papá que él había muerto. Contarle a mi mamá por teléfono mientras estaba en el hospital que acabo de encontrar a mi papá en la cama, fallecido. Ella estaba en tanta negación sobre su muerte que intentó convencerme de que, quizás solo está dopado con pastillas para dormir. Ojalá fuera cierto, pero ya sabía que se había ido cuando intenté moverlo. Rígido como una tabla, los paramédicos llegaron y confirmaron que había muerto. Mi mamá seguía al teléfono y escuchó todo. Nunca supe que el desamor podía tener un sonido hasta que escuché a mi mamá derrumbarse por teléfono. Intenté mantener la compostura, pero acabé teniendo que silenciar la llamada y dejar salir algunas lágrimas yo también. Esto fue hace casi 2 años. Mi mamá tenía demencia. En sus últimos meses, era una sombra de la mujer que había sido. En un momento de lo que solo puedo imaginar como una gran confusión para ella, gritó por su mamá, diciendo: «Quiero a mi mamá». Nunca olvidaré ni siquiera me perdonaré a mí mismo por la expresión de verdadero dolor que apareció en el rostro de mi mamá cuando le dije que su mamá había estado ausente durante más de una década. ¿Por qué no simplemente le mentí y le dije que vería a su mamita pronto? Habría terminado siendo verdad. Tuve que decirles a mis hijos que su mamá murió en el hospital mientras estaba sedada debido a complicaciones por el parto y COVID. Estábamos divorciados en ese momento y nadie pudo decirle adiós. La llevé al hospital cuando estaba enferma, decidieron que era necesario inducir el parto y sedarla. El bebé sobrevivió y ella permaneció sedada durante un par de días antes de que sus órganos fallaran y no pudieron reanimarla. Esperé hasta que los niños llegaron de la escuela y me sentí destrozado al contarles. No le deseo eso a nadie. Cuando mi esposo murió, la policía llegó a mi casa para informarme que lo encontraron muerto en su escritorio y que les había fallado la maniobra cardíaca. Murió de una arritmia cardíaca súbita, también conocida como el asesino de viudas, mientras trabajaba en su turno nocturno. En estado de shock absoluto, le dije al oficial de policía que estaba bien y volví a entrar. Me senté en mi sofá durante 5 minutos pensando: ¿qué debo hacer? ¿Espero a que la gente despierte? Empecé a temblar incontrolablemente. No lloraba, solo temblaba como una hoja. Llamé a su madre y a sus hermanos que viven en la casa multigeneracional. Les dije que estaba muerto. Comencé a gritar, y todo lo que pude murmurar fue: «Por favor, ven por mí, por favor, ven por mí». Mi clienta estaba cuidando a un niño abandonado. La madre había estado ausente durante meses y el niño no tenía cobertura médica. Mi clienta quería obtener la custodia temporal para poder incluir al niño en su seguro. Teníamos una audiencia de custodia programada. La madre recibió la notificación y regresó la noche anterior a la audiencia y quería la custodia. Mi clienta permitió que el niño se fuera con la madre. Durante esa noche, el niño falleció debido a la negligencia de la madre. Descubrimos que tenía Valium y colillas de cigarrillo en su estómago. Fui llamado a la sala del juez y me informaron que la audiencia había sido cancelada y por qué. Se me encomendó la tarea de informar a mi clienta. La llevé a una sala de conferencias fuera de la sala judicial. Nos sentamos y le dije que tenía algo horrible que necesitaría contarle. Luego le dije que el bebé estaba muerto. El grito fue uno de los sonidos más escalofriantes que he escuchado y soy un veterano del Cuerpo de Marines. Mi corazón estaba roto por ella y estaba furioso con el sistema que permitió que la madre se llevara a este niño y lo matara. Estaba seguro de que la madre lo hizo por celos, pero ya no era parte de su caso, ya que la lucha de mi clienta había terminado. Fue uno de los días más difíciles que tuve como abogado. Como enfermera de oncología, tuve que comunicar a muchas familias que su ser querido había fallecido. Sin embargo, lo peor fue decirle a mi mejor amiga que su hijo había tenido un paro cardiorrespiratorio y que los médicos decían que no iba a sobrevivir. Su familia estaba en el hospital y lo visitaba en la unidad de cuidados intensivos.
Cuando entré para mi turno de verlo, sufrió un paro y comenzaron la resucitación cardiopulmonar. Tuve que salir a la sala de espera y decírselo a su mamá. Uno de los peores días de mi vida fue ver morir al único hijo de mi mejor amiga. Tan trágico y tan desgarrador a nivel personal. El padre de mi esposa, entonces novia, estaba en el hospital con soporte vital. Era en plena noche y su familia no podía localizarla, así que me llamaron. Fui a su departamento llamándola por el camino y tuve que decirle que su padre estaba a punto de fallecer. Reservamos un vuelo para que pudiera verlo de inmediato y pudo pasar tiempo con él antes de que falleciera. Pero fue la conversación más difícil que he tenido que tener. Tuve que decirle a mi esposa que nuestro perro había muerto, era nuestro primer perro. Una mañana, simplemente no se despertó. Solo tenía 9 años y parecía estar bien. Resultó que tenía una hernia y se puso séptico. El veterinario dijo que no había manera de que yo lo hubiera sabido. Ella estaba en el trabajo temprano ese día, y yo me estaba levantando para prepararme, y él siempre se levantaba conmigo para que pudiera dejarlo salir. Lo llevé a una sala de emergencias de un veterinario local, y le hicieron resucitación cardiopulmonar 3 veces y lo trajeron de vuelta 3 veces. Me dijeron que no era humano hacerlo una 4ª vez, y estuve de acuerdo. Mi esposa no tenía idea. No se lo conté, no fui a trabajar ese día y simplemente tuve un colapso emocional porque tuve que tomar todas esas decisiones solo. Ella llegó a casa y de inmediato notó que Bear no estaba allí. Vio que había estado llorando y supo que algo estaba mal. Sin embargo, no sabía que había muerto. Ese perro fue nuestro primer perro. Estuvo allí para ser testigo de nuestra mudanza juntos, nuestro compromiso, nuestro matrimonio y nuestros 2 hijos. Era mi mejor amigo. Lo extraño todos los días. Está en una urna en mi estantería junto a mi cama. Me gusta tenerlo cerca. Mi esposa nunca había tenido un perro así. Tenía perros cuando crecía, pero no eran tratados como un miembro de la familia, supongo. Así que su muerte fue realmente difícil para ella porque él era parte de nuestra familia. A principios de los años 90, trabajé en consejería y rastreo de contactos para el VIH-Sida. Esto fue antes de que hubiera algún tratamiento disponible. Le dije a muchas personas que eran VIH+. Pero hacer el rastreo de contactos era aún más difícil. No se nos permite, por ley, decir quién los expuso al VIH. Las más difíciles eran las mujeres con hijos que no tenían idea de que sus esposos estaban engañándolas, por lo general con otros hombres. Ellas llegaban a la conclusión de que sus esposos las habían expuesto bastante rápido, pero, caramba, regresar. La primera visita era para consejería y una extracción de sangre para hacerles la prueba, normalmente visitándolas en su hogar, y decirles que ellas también eran VIH+ era doloroso. Dudo que muchas de ellas aún estén vivas, y me atormenta no haber podido hacer mucho más que entregarles la mala noticia. Cuando mi papá se quitó la vida, yo lo encontré. Fui yo quien tuvo que informarle a todos. Mi mamá estaba dormida cuando sucedió. Así que la desperté, ni siquiera necesité decirle nada. Ella pudo darse cuenta de lo que había pasado al verme. Entenderás que comenzó a llorar, lo cual me impactó porque nunca la había escuchado llorar en mi vida. No estaba en condiciones de hacer nada, pero alguien tenía que avisar a todos. Llamé a la policía, a mis hermanas, a las hermanas de él, a mis abuelos. Solo puedes decir, papá se quitó la vida, tantas veces antes de que algo se quiebre dentro de ti. Como sofocando esa pequeña parte optimista de tu cerebro que está negando lo que pasó para intentar ahorrarte un poco de dolor. Tuve que decirle a mi hijo, no biológico, sin derechos legales sobre él, que quería divorciarme de su papá. Apenas lo veo ahora, y él ni siquiera me considera su madre. No sé realmente cómo lidiar con esto. Ni siquiera creo que se supone que todavía deba llamarlo mi hijo, pero, ¿cómo se puede dejar de ser padre o madre de alguien a quien has criado, en gran parte por ti misma, durante 8 años? Mientras estaba de servicio, salí a beber con un amigo de la Fuerza Aérea. ¿Qué más se puede hacer en Del Río? Lo dejé completamente borracho. Sí, estaba manejando ebrio. No era algo malo en ese entonces. Al día siguiente fui a trabajar al hospital y tuve que hacer una corrida en ambulancia, con una resaca terrible. Terminé recogiendo a mi amigo, quien se había metido una pistola en la boca y apretó el gatillo poco tiempo después de que lo dejé la noche anterior.
Fui yo quien tuvo que decirle a su esposa que fui el último en verlo con vida y que ahora está muerto. Matrimonio militar, ella estaba en casa de su madre. Mi esposa tenía un defecto cardíaco y de repente dijo, algo está mal, en medio de la noche y se colapsó en el suelo. Ella estaba estable cuando la metimos en una ambulancia, pero falleció en el hospital. Estuve allí durante horas con ambos padres hasta que la funeraria se llevó el cuerpo. Cuando regresé a casa alrededor de las 6 de la mañana, tuve que intentar explicarle a mi hija que mami no volvería a casa sin desmoronarme. Era una tarea imposible. Tuve que decirle a la mamá de mi entonces prometido que su hijo se había ahorcado. Por teléfono, ella inmediatamente gritó, dejó caer el teléfono y simplemente lloró, emitiendo sonidos que nunca olvidaré. Me quedé en la línea un buen rato, solo escuchándola y murmurando cuanto lo sentía por el teléfono, porque podía notar que estaba en el auto y no quería que se lastimara en caso de que estuviera conduciendo. Finalmente, escuché que su esposo dijo algo, así que colgué. No la volví a ver ni hablar con ella hasta el funeral. Honestamente, fue lo más traumático de toda esa experiencia. Es lo que más me atormenta, y yo fui quien lo encontró, así que siento que eso dice mucho. Vivo en una zona de inundación. Mi vecino de 87 años me preguntó si podía intentar bombear parte de mi propiedad, ya que había tenido poco éxito drenando la suya. Honestamente, no creía que eso ayudaría. Ni realmente quería que lo hiciera, pero también me habría sentido mal diciéndole que no a un anciano. Él vino, configuró todo y conseguimos que otro vecino nos ayudara. Tuve que regresar adentro por trabajo, y el otro vecino se alejó. Salí alrededor de una hora después y encontré al anciano muerto de un infarto, justo frente a mi casa. Si eso no era lo suficientemente horrible, luego tuve que informarle a su hijo de 50 y tantos años, quien se estaba recuperando de un accidente cerebrovascular, y él a su vez me pidió que explicara lo sucedido a su sobrina porque no podía articular lo que había pasado. Tuve que llamar y decirle a mis 5 hermanos que nuestra hermana mayor había muerto. Mi mamá y yo encontramos su cuerpo después de que no respondió su teléfono, había tenido un ataque al corazón a los 44 años. Mi mamá no pudo hacerlo, así que tuve que hacerlo yo. No puedo olvidar las reacciones de mis hermanos. Además, realmente odio las llamadas telefónicas ahora, tanto hacerlas como recibirlas. A veces tengo ataques de pánico por las llamadas telefónicas. Cuando mi amigo murió por una sobredosis de heroína, yo fui una de las primeras 3 personas en enterarme entre nuestro grupo de amigos. Nos enteramos una semana después, perdí el control, estaba solo, bebiendo. Llamé a un amigo que vivía cerca de mí y le dije que necesitaba contarle algo malo. Él dijo, ya que está muerto, ¿verdad? Sí. Pasé el resto de la noche llamando a amigos para darles la noticia, bebiendo cervezas y whisky, escuchando las canciones favoritas de Jack y llorando. Llorando sin cesar. Encontré a mi papá muerto en su sillón reclinable y tuve que decírselo a todos. A mi mamá cara a cara, ella pasó justo a su lado y no se dio cuenta. A mi hermano, y luego tuve que llamar a todas sus hermanas con las que acababa de regresar de visitar la semana anterior. No pude decir que estaba muerto. Solo se había ido. Para aclarar, él era el pegamento que mantenía todo unido. Ese escenario todavía me tiene mal desde hace 6 años. Cuando era muy joven, mi madre se encontró con la reciente ex de papá en la tienda de abarrotes y se hicieron amigas cercanas. Pero, en parte por consejo de mamá, ella se mudó muy lejos y cortó todo contacto con todos por aquí para mantenerla, y supongo que su embarazo, a salvo de mi monstruoso padre. Cuando estaba en la universidad, la ex me envió un correo electrónico, tratando de volver a ponerse en contacto con mi madre. Tuve que decirle que mamá había fallecido apenas 1 año o 2 antes. Y luego tuve que decirle que papá aún estaba vivo. Nunca volví a saber de ella, pero planeo volver a ponerme en contacto cuando papá muera para informarle que ya es seguro y preguntar si puedo conocer a mi hermano o hermana. Mudé a mis padres de Los Ángeles al noroeste del Pacífico, porque mi mamá estaba comenzando a tener dificultades cognitivas. Les conseguí un apartamento cerca de mí donde estaban bastante felices. Una noche, mi padre me llamó y me dijo que mi mamá se había perdido. La encontramos en la biblioteca local, a un par de cuadras de distancia, donde ella solía pasar sus días.
Había una comunidad de jubilados local que tenía cuidado diurno para adultos. La llevaba allí todos los días, y ella hacía manualidades y escribía poesía. Se hizo evidente que ya no podía vivir de forma independiente con mi papá. Organicé que tuviera un apartamento en su instalación de cuidado para la memoria, donde iba todos los días a pasar el rato. Llegó el día en que tuve que decirle que ese sería su nuevo lugar de residencia. Toda nuestra familia fue, hice que todos salieran y tuve que decirle que ahí es donde se quedaría. Fue la cosa más difícil que he hecho en mi vida. Aún me siento tan avergonzado por ello, aunque fue lo mejor, y ella, al final, estaba feliz. Hacia el final de su vida, mi abuela estaba entrando y saliendo de hospitales. De la casa de ancianos al hospital y de regreso. El hospital estaba justo en el camino a casa desde el trabajo, así que pasé a ver a mi abuela, solo que ella murió momentos antes de que yo llegara. Tuve que llamar a mi mamá y decirle que su madre había fallecido, luego me desplomé en el suelo del pasillo y lloré a mares hasta que mi madre llegó. Al día siguiente, le dijimos a mi hermana en su graduación de la universidad. Mi papá falleció y mi tía estaba muy angustiada. Estoy distanciado de ese lado de la familia, pero le ofrecí a mi tía llamar a todos los que conocía para informarles de su fallecimiento. Imagina recibir una noticia tan horrible de una persona que apenas conoces. Es comprensible que estuvieran molestos con mi tía por no decírselo ella misma, pero solo quería ayudarla porque también era su cumpleaños. Sosteniendo a mi papá mientras moría. Mi mamá estaba fuera de la casa y cuando mi hermano mayor llamó para hablar con él, yo dije que no podía contestar, que había fallecido. Mi mamá entró justo cuando dije esto, así que mi mamá y mi hermano mayor se enteraron al mismo tiempo. Solo mi hermano mayor me acusó de mentir. Colgué y mi mamá gritó. El hermano mayor me llamó de nuevo y nuevamente pidió hablar con papá. Finalmente, le cayó el 20. Me enteré más tarde que este hermano estaba llamando para decirle a nuestro papá que iba a seguir con el divorcio. Estoy un poco agradecido de que mi papá muriera antes de eso. Tuve que decirle a un padre y a una madre que su hija de 17 años iba a morir en la próxima hora y que no había nada más que pudiéramos hacer para salvarla. Sepsis por gripe A en la unidad de cuidados intensivos, la vi solo por casualidad después de que pidieron una consulta de paso. En segundos me di cuenta de que tenía una sepsis catastrófica. La llevé a reanimación y arrestó unos 5 minutos después. Intentamos de todo. Se suponía que debía terminar a las 8 de la tarde, estuve con ella hasta las 3:30 de la madrugada cuando falleció. Fallos catastróficos por parte de los médicos de urgencias y del equipo más amplio de urgencias y atención primaria. Aún me atormenta. Una familia de la iglesia en la que soy ministro pasó por un accidente bastante trágico hace aproximadamente 2 años. El esposo, padre, salió a dar un paseo en la tarde del domingo, chocó su auto contra un árbol y murió en el accidente. La esposa recibió la llamada de que él había tenido un accidente. Hizo que sus amigos cuidaran a sus 3 hijos mientras ella iba al hospital, donde descubrió que su esposo había fallecido instantáneamente al momento del impacto. Regresamos a casa con sus amigos y sus padres, y yo estaba sentado con ella cuando sus hijos volvieron a casa. Sus hijos entraron diciendo, ¿dónde está papá? ¿Está bien? Y los llevamos a la sala y les dijimos que su papá había muerto en un accidente de carro. Los horripilantes gritos de los niños de 7, 10 y 13 años, en conjunto, están grabados en mi memoria. Como ministro, tengo que ayudar a transmitir información como esta a menudo, pero este fue el peor. El niño de 10 años gritó durante unos 20 minutos seguidos. Mi abuela estaba en el hospital, en etapa avanzada de cáncer. Estaba confundiendo las cosas y no sabía nombres. Sabía quién era yo, pero a veces no recordaba mi nombre. Siguió preguntándome dónde estaba su madre, por qué no la había llamado y no había venido a verla. Las primeras veces le dije que había muerto, que había sido hace 20 años. Se sentía derrotada, lloraba y parecía que un poquito de ella moría cada vez que se lo decía. Así que, de allí en adelante, cada vez que preguntaba, mentía diciendo que ella estaría allí pronto o que llamaría al día siguiente. El papá de mi amiga murió el día antes de que comenzara el 3er año de secundaria. Yo fui el único que supo porque estábamos en chat cuando mi amiga encontró a su papá. Sufrió un derrame cerebral en el baño y ya no estaba.
Esa amiga, por supuesto, no se presentó a la escuela. Tenía la responsabilidad de contarles al resto de nuestros amigos. Fue la sensación más surrealista de mi vida. Hasta ese momento, nunca había tenido muertes importantes en mi vida. Sabía que era algo grave, pero mi mente no podía comprender cuán transformador iba a ser esto para nuestro grupo de amigos. Una amiga de la familia me llamó para decirme que no había podido localizar a mi tío y que había llamado a la policía porque no era común en él no ponerse en contacto con ella. Me comentó que la policía no quería decirle qué habían encontrado cuando fueron a su casa, así que tuve que llamar a la policía y averiguarlo porque yo era el único familiar cercano con el que ella estaba en contacto. Resulta que él había muerto en su sueño y llevaba muerto un tiempo. No solo tuve que volver a llamarla y decírselo, sino que luego tuve que llamar a mi papá y decirle que su único hermano había muerto. Mi mamá tuvo un derrame cerebral a finales de 2022 y su memoria retrocedió bastante. Seguía preguntando cómo estaban mi nana y mi papá, los padres de mi papá, ya que siempre había estado muy cerca de ellos. Mi papá falleció en 2020 y mi nana en 2021. Antes del derrame ya lo sabía y había estado de luto, pero las primeras veces que preguntó, solo asentí, sonreí y le dije, «Están bien, mamá». Me tomó de 2 a 3 días reunir el valor para decírselo. Tuve que decirles a todos los que conocía que cambié de género. He perdido a tantos amigos y familiares por eso. Mis amigos incluso me enviaron amenazas de muerte, y mis familiares dijeron que están disgustados y que no pueden creer que compartan la misma sangre que yo. Sin embargo, valió la pena. Más tarde encontré a personas que me aceptaron por quien quería ser, y ellos son los más auténticos con los que he estado. Tuve que llamar a cada amigo, familiar y algunos compañeros de trabajo para informarles que nuestro baby shower fue cancelado, días después de que se enviaron las invitaciones, debido a complicaciones con nuestro embarazo. Tuve que decirle a todos que nuestro bebé no sobreviviría antes de que supiéramos lo que estaba sucediendo. Docenas de llamadas telefónicas. Fue horrible, no hay buenas palabras para decirle a alguien en esa situación. ¿Te gustó el video? Regálanos un me gusta, deja tu comentario y suscríbete para que así no te pierdas de los nuevos videos que subimos todos los días.